Hola hermanos, que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a continuar con la segunda palabra que dijo el Señor Jesús en la cruz. Esta se encuentra en el libro de Lucas, en su capítulo 23, en su versículo 43, que dice así: Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ok? Bueno, en esta porción bíblica vamos a hablar especialmente de la palabra salvación, ¿ok? Pero antes de comenzar con la palabra, quiero darles un poquito de contexto, de historia, de cómo llegó el Señor Jesús a esta segunda palabra. Dice la palabra de Dios que él, ya estando crucificado, bueno, lo crucificaron entre dos malhechores. eh, la crucifixión fue el castigo peor, más cruel para los malhechores, es decir, para los delincuentes más peligrosos, los peores de en ese tiempo. Para ellos, el hecho de que una persona fuera crucificada era para que el pueblo se les quedara en claro de que pues así, si seguían cometiendo esos delitos, pues iban a padecer la pena de muerte, de crucifixión. Entonces la gente pues se abstenía pues de hacerlo por la muerte de crucifixión, pero aún así había malhechores. Uno de ellos, aquí vemos dos casos. Uno de ellos, bueno, las características que ellos comparten es de que los dos eran malhechores, los dos estaban crucificados, los dos estaban agonizando y era seguro que iban a morir. Aún así, uno de ellos, eh, pues estando en condición de muerte, pues aún así le seguía injuriando al Señor Jesús. En el versículo 34 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, es decir, le provocaba, diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Significa que uno de ellos, pues la verdad no le importó, que estando a punto de la muerte, pues dice: pues ya me voy a morir, pues qué, pues total, si él es el Hijo de Dios, pues que se baje, que se salve él solo y que nos salve a nosotros, ¿no? Sin en cambio, el otro malhechor que estaba a su lado todavía le dijo: a ver, ¿estás consciente que nos vamos a morir y que estamos en la agonía y que estamos padeciendo, y aún así no te conduele el corazón, no quieres pedir perdón por lo que has hecho? O sea, no te cabe, no eres sensible a lo que va a pasar, te vas a morir y debes de hacer algo bueno siquiera en lo último, en los últimos momentos. Este tenía mayor conciencia y hizo algo bonito, reconoció quién era el Salvador y le creyó a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces le creyó a Jesús, le creyó que él era el Salvador, el único Rey de Reyes. Y algo bien bonito que el Señor Jesús le contesta: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces le dio el regalo más bonito que pudo haber recibido en toda su vida. Aún en los últimos segundos de vida, Él le dio el regalo más bonito, más preciado, que es la salvación. En el diccionario, la definición de salvación dice que es la solución a un problema grave o liberación de un peligro, de una amenaza, de una situación difícil. El Señor Jesús le estaba dando la salvación. Ahora bien, un malhechor, el malhechor malo, el que no recapacitó, él, aún así en su estado de mortandad, él quería, aún así en burlas, él quería que le salvara al Señor Jesús pues de la muerte física, del sufrimiento físico, porque decía: bueno, pues bájate tú, sálvate y sálvanos a nosotros. Y a él le importaba la situación física. Sin en cambio el otro decía: bueno, ya nos vamos a morir, pero yo no quiero que siga yo sufriendo después de este padecimiento, quiero que al menos mi alma esté tranquila y esté salva. Y él se preocupó por la salvación. Dice la palabra de Dios que, ¿verdad? Que no temamos a lo que mata el cuerpo, sino a lo que mata el alma. Y también dice la palabra de Dios que, ¿de qué nos sirve, de qué le sirve el hombre ganar al mundo, ¿verdad? Todo el mundo, si perdiere su alma. Ajá. Y bueno, este segundo malhechor, pues ganó lo mejor que pudo haber ganado en toda su vida, que fue la salvación. Pero bueno, aquí vemos algo
muy importante, características del Señor Jesús, y que ahorita las voy a resaltar. Que son, dice así, que es el Señor Jesús es el único Señor de la gracia. Por su gracia dice que somos salvos. Ajá. Únicamente su gracia, aún sin merecerlo, Él nos da la salvación. Por su gracia somos salvos, no porque seamos los mejores, sino que bueno, el Señor Jesús es el único Salvador del mundo. No hay ningún intermediario, solamente el Señor Jesús es el único que nos puede brindar salvación. Jesús es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es la única esperanza del pecador y perdona todos nuestros pecados, no importando de qué tamaño sean o qué tan condenados estemos por el pecado. Aún estemos en situación de muerte física o muerte espiritual, Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y es nuestra única esperanza para alcanzar esa salvación. Jesús siempre responde a nuestro clamor. Es algo bien claro. Aún aunque estemos en el borde de la muerte, Jesús es el único que nos puede escuchar, y no tan solo escucha, sino Él responde a nuestro clamor. Jesús cumple sus promesas, así como aquel malhechor le creyó al Señor Jesús de que Él iba a estar con Él en el paraíso. También nosotros, desde el momento que nosotros le pedimos perdón a Dios y guardamos esa salvación, y que el Señor nos ha dado desde que le conocemos y que estamos buscando constantemente esa salvación, ¿verdad? Que no se pierda. Esa salvación es la certeza que nosotros tenemos para que el día que el Señor nos llame a su presencia, nosotros podamos verle cara a cara. Jesús cumple sus promesas. Jesús es la única solución para nosotros en los momentos difíciles, en los caminos sin salida y en la desesperación y hasta en la hora de la muerte. Resulta que así, aunque estemos tan agobiados y nos sentamos que estamos muriendo por situaciones que acongojan nuestro corazón, nuestra alma o nuestro físico, Jesús es el único que da la solución, es la única solución a todo. Pero, aun aunque en Jesús podemos confiar, un gran consejo, y con eso voy a terminar, aún aunque hayamos dicho todas esas características del Señor Jesús, tan bueno y tan grande en misericordia y perdonador de pecados, que nos da la salvación, no esperemos hasta que estemos en condición de muerte, así a puntito de morir, para entonces pedirle perdón al Señor y buscar nuestra salvación. No esperemos que estemos así como aquellos malhechores, sino que reconozcamos como aquel malhechor que le conoció y le creyó al Señor Jesús como su único Salvador, que le pidió perdón. Y aún así, Él creyendo en esa promesa de que Él le daría la salvación. Que Dios les bendiga.